Voy a compartir pantalla, a compartir una cosita con vosotros. Este va a ser un encuentro en el que vamos a ahondar en esta parte de la práctica, ¿no? Que es la escritura como una herramienta para ahondar en nuestro conocimiento. Nuestro conocimiento y también, y cuando hablo de conocimiento no me refiero solo al conocimiento intelectual, al conocimiento que proviene de la mente, sino también a otras formas de conocimiento que creo que si bien todas son importantes, creo que en nuestra cultura quizás están como más desplazadas, ¿no? Y creo que podemos también utilizar otras formas de conocer. Y quizá vamos a ir recorriendo distintos aspectos de la práctica. No sé si esto lo veis, estas ventanitas. Bueno, las voy a minimizar. Cuando hablamos de la práctica como en cuanto a escritura contemplativa o en cuanto a la escritura como práctica, hay varios elementos que voy a ir desgranando, ¿no? Y antes de comenzar, pues quería empezar por los elementos, digamos, que envuelven todos los demás, ¿no? Son elementos globales, que por eso los he puesto para empezar, porque me parece que son fundamentales, ¿no? Por un lado, el silencio, desde donde surge la palabra, ¿no? Y donde podemos también encontrar respuestas, ¿no? En el silencio, esa quietud, digamos, y por otro lado, la activación. Entonces, bueno, bueno, pues una introducción, ¿no? A todo esto, con lo cual vamos a ir tocando distintos elementos y quizás, si os parece, vamos a tocar primero esta parte de activación de una forma muy ligera, ¿no? Simplemente observando cómo está el cuerpo. Quizá podéis cerrar un momentito los ojos y notar cómo os encontráis en este momento. Notar si el cuerpo está más activado o si quizá hay más somnolencia. Y quizá puedes respirar profundamente, notando cómo el aire recorre tu cuerpo, dejando que el tronco se llene de aire, notando como una sensación expansiva en la inhalación, notando como un cierto alivio, un descanso en el momento de la exhalación. Y quizá podemos tomarnos unos momentos solo para cuidar el cuerpo, notando cómo está nuestro cuello, quizá haciendo pequeños círculos con el cuello, círculos o semicírculos por la parte delantera del cuerpo, quizá descansando en algún punto en el que notamos que el movimiento puede ser especialmente beneficioso para nosotros. Quizá hacer unas rotaciones de hombros, dejando el cuello y la cabeza equilibrados ahora. Y quizá unas rotaciones de hombros, primero hacia adelante, conectando con las sensaciones del cuerpo. Y luego hacia atrás, notando cómo podemos ir liberando tensiones. Y suavemente quizá llevando un brazo hacia un lado, haciendo una pequeña flexión lateral, permitiendo que este movimiento sea también
un acto de escucha de las necesidades de tu cuerpo. Y suavemente yendo hacia el otro lado. Suavemente volviendo al centro y lentamente abriendo ambos brazos hacia los lados y luego elevando primero un brazo, lo otro, dejando que todo el hombro suba con él, que todo el lateral del cuerpo se elongue haciendo un movimiento alterno y suavemente quizá ambos brazos hacia arriba y bajando. Nos detenemos un momentito a dejar brazos en cruz, estirando un momentito ambos brazos hacia los lados, si quieres llevando dedos de las manos hacia detrás y suavemente deshaciendo el movimiento. Y, y comenzando por otra parte de la práctica, que es la contemplación, el silencio. Solamente unos momentos para tomar una postura que sea cómoda para ti, que sea abierta, estable, solamente tomando contacto con todo aquello de lo que eres consciente en este momento. Quizá puedes llevar la atención a las sensaciones de la respiración. Exhalar de manera más profunda si notas cierta inquietud dentro de ti. Quizá centrarte más en la inhalación si notas que más bien hay somnolencia. Y solo tomando contacto con todo aquello que llega a tu conciencia, todo aquello que percibes. Y quizá te resulta útil dibujar en tus labios una sonrisa que quizás solo tú percibas. Que encarne tu intención de cultivar la amabilidad hacia tu experiencia. Simplemente dando cuenta de todo aquello que llega a tu campo de atención. Sin cambiarlo, sin modificarlo. Solo unos momentos de estar presente con lo que hay ahora. Tomando contacto con ese centro de la respiración o con todo eso que acontece a nuestro alrededor y dentro de nosotros.
notando todos esos fenómenos que se suceden. Y quizá tomando un contacto suave con nuestra propia capacidad de ser conscientes. Es como darse cuenta de que ya nos estamos dando cuenta. Asentando tu atención en ese punto en el que te encuentras cómodo y solamente observar todo lo que acontece. Es como un acto de escucha profunda. Un poquito a poco vamos a ir terminando. Vamos a ir dejando que el cuerpo se mueva y abriendo los ojos con suavidad. Os puedo ver aquí un poquito. Bueno, pues digamos que esta es una base para realizar la escritura como indagación. Es una base posible. Es decir, lo que os propongo es que practiquemos de cuando en cuando la escritura siendo conscientes de cuál es nuestro estado mental y quizá cuidándolo, si es posible, ¿no? Esto puede ser una manera de llevar a cabo, ¿no?, la escritura como indagación, estabilizar la mente o darnos cuenta de su movimiento, si quizá hoy estamos muy inquietos, ¿no?, y hacer una pequeña práctica y desde ese estado de mayor calma, pues comenzar con ese movimiento de la mente que es la escritura. Es importante, de todas formas, no obcecarnos en que nuestro estado sea ideal, entre comillas, porque podríamos caer en el otro extremo, ¿no? En, bueno, es que solo voy a escribir si mi estado es perfecto, ¿no? Eso sería el otro extremo, ¿no? Entonces, la idea es un punto medio, ¿no? Simplemente ser conscientes, es decir, en líneas generales y cuando no sea posible, cuidar nuestra mente, quizá hacer esta práctica, escribir desde ahí, pero habrá veces que no sea posible y entonces la escritura puede ser una práctica en sí misma en la que cultivemos cualidades como el desaferramiento, la compasión, la amabilidad, etc. Entonces, bueno, bajo mi punto de vista, estos son dos elementos que son clave, ¿no? Es decir, por un lado la quietud y por otro lado el movimiento, ¿no? No lo podemos trabajar ahora a fondo, pero sí que podemos darnos cuenta de la importancia que es para desarrollar un hábito de escritura que esté enlazado con la salud mental, ¿no?, pues poder encontrar ese equilibrio entre el movimiento y la quietud, ¿no? Es un poco hacia donde caminamos, ¿no? Y luego desde ahí siempre nos movemos en un proceso, ¿no? Habrá días que estemos más en ese centro, otros días que menos, pero no pasa nada, trabajamos de donde estamos. Fijaos, quería poneros un vídeo muy cortito. Aquí entramos un poco en terreno de divulgación científica, ¿no?, pero creo que nos puede dar un poquito de claridad. Os voy a poner un vídeo que está en inglés, pero con subtítulos en castellano. Lo voy a poner aquí, por aquí ya que tengo preparados los subtítulos. Fijaos, son 2 minutitos.
Bueno, no sé si lo habéis podido oír bien. Voy a ver un momentito el chat. No se oye, ¿no? Vale. Vale. Bueno, lo importante de todas formas, lo que quería sobre todo compartir con vosotros es sobre todo esa imagen, ¿vale? Se veían los subtítulos, exactos. Sí, con eso yo creo que podéis ver más o menos lo que quería decir. Porque sobre todo lo que quería, gracias, sí, Mercedes, se leía, es cierto. En cualquier caso, fijaos una cosita, lo que quería, sobre todo, que os hicierais a la idea mediante una imagen, es de lo tremendamente complejo que es nuestro cerebro. ¿Eh? Y fijaos, aquí hay algunas cifras que podéis ver. Fijaos, en nuestro cerebro tiene del orden de 10 elevado a 11 neuronas y de 10 elevado a 14 espacios sinápticos. Si a vosotros os pasa como a mí, que con los números grandes a veces, bueno, pues uno no sabe muy bien lo que quieren decir, fijaos que en la Vía Láctea hay ese mismo orden de estrellas. O sea, es de una complejidad enorme. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando a veces tenemos una sensación de caos y de desorden en la cabeza, fijaos hasta qué punto hay una complejidad enorme en nuestro cerebro, ¿no? De la que muchas veces no somos conscientes, simplemente porque os hagáis una idea. ¿Y esto qué tiene que ver con la escritura como indagación? Bueno, pues bajo mi punto de vista, la escritura como indagación nos puede servir para tirar del hilo, para darnos cuenta de esa sensación de desorden que a veces tenemos y cómo simplemente escribiendo va tomando forma, va tomando una estructura y va conectando la parte subconsciente con la parte consciente, con lo cual, digamos, hay mucha información que no sabemos que tenemos y que a través de la escritura se va haciendo consciente, se va haciendo clara, va tomando claridad, ¿no? Y el hecho de tener claridad sobre nuestros pensamientos hace que podamos tener mucha más capacidad de trabajar con ellos, ¿no? Desde construir, a soltar, cualquiera que sea la acción necesaria. No sé si viste el otro seminario que hice, ¿no? Voy a simplemente comentar dos cositas para las personas que no vinisteis, ¿no? Comenté en ese momento que cuando llevamos a cabo la escritura como práctica se puede ver de tres maneras, ¿no? Simplemente como lo que se llama presencia, el ser testigos, el observar lo que hay, dar cuenta, ¿no? Tanto de lo que está sucediendo en el mundo externo como en nuestro propio mundo interno. Por otro lado estaría lo que es la liberación, la expresión, que es de lo que sobre todo se ha ocupado el arte, ¿no? De expresar, liberar un montón de cosas que tenemos dentro, ¿no? Y simplemente permitirles que salgan, ¿no? Quizá focalizándonos en la belleza o no, simplemente liberar todo eso que hay dentro. Y por otro lado, el construir, ¿no? A través de la escritura podemos también construir estados mentales distintos, ¿no? Y todo ello con el ánimo de contribuir, ¿no? Bajo mi punto de vista, esto es bajo mi punto de vista, escribimos pues, para contribuir, para aportar a otras personas y quizá para transformar, para hacer cambios, ¿no? Esta es mi visión. ¿Y por qué digo esto aquí? Porque bajo mi punto de vista, la indagación está un poco en el centro, es decir, toca por un lado la presencia, porque nos adentramos en lo que hay, toca la expresión o liberación, porque de pronto salen cosas, ¿no? Que a lo mejor, bueno, que necesitaban ser dichas, ¿no? Y en ese necesitar ser dichas es importante que eso salga, es un acto, ¿no? Que cambia, ¿no? Que transforma esa realidad interna. Y por otro lado, a través de la indagación también construimos, ¿no? Construimos nuestro pensamiento porque de vez en cuando emerge, bueno, de vez en cuando no diría siempre, emergen cosas que no sabíamos que teníamos dentro o de las que no éramos muy conscientes. Perdona que se me ha caído esto. Solamente comentar esta herramienta con la que trabajamos, que es la escritura libre, que muchos de todos conoceréis, ¿no? Pero simplemente bueno, pues porque estemos todos en el mismo sitio, ¿no? Comentaros que la escritura libre básicamente es escribir sin detenernos, sin corregir, manteniendo la mano en movimiento todo el tiempo, sin pensar, o más que sin pensar, yo diría construyendo el pensamiento a la vez que escribimos, dándonos cuenta de si hay alguna resistencia, ¿no? Y si queremos investigar en esa resistencia, ¿no? Natalie Goldberg decía, apunta a la yugular, ¿no? Bajo mi punto de vista,
podemos ser también amables con nosotros mismos y ver si es el momento, ¿no?, para trabajar eso en lo que llamamos resistencia o seguir nuestro ritmo, ¿no? Quizá no es el momento, puede ser. El hecho de escribir crea un terreno fértil desde el que luego emergen cosas que nunca hubiéramos sospechado. Así que os animo a escribir por escribir, a tomar una rutina de quizá escribir cada día, pues no sé, 3 páginas o 10 minutos mínimo diarios, y notarás que hay cosas que se van construyendo por sí solas. Cuando hablo de la escritura como indagación, bueno, pues si tuviera que condensarlo en una frase, yo diría esta, ¿no?, que os he puesto aquí, ¿no? A través de la escritura podemos explorar, podemos conectar mente y emoción, podemos también unir el aprendizaje intelectual y el vivencial, algo que me parece fundamental, ¿no? Y además cultivar ciertas cualidades, ciertas actitudes, como la apertura o la compasión. Y ahora vamos a desgranar esto y vamos a verlo un poquito más despacio. Fijaos, cuando hablamos de la escritura como indagación, lo que hacemos es poner el foco en el proceso, no en el resultado, que es como a menudo se aborda la escritura, ¿no?, como queriendo crear un texto que esté bien, ¿no? Y en ese estar bien, ¿no?, pues quizá lo que estamos es enfocándonos en la mirada del otro, ¿no? Y aquí la propuesta es diferente, ¿no? La propuesta es escribir por escribir y dejar que la escritura se haga a sí misma, ¿no? Por otro lado está esta conexión entre el conocimiento intelectual y la historia personal. Esto para mí es tremendamente útil, tremendamente útil. Quizá también por mi historia, ¿eh? Yo he estado mucho tiempo dedicada a la divulgación de la ciencia y es un tema que me sigue gustando, pero es verdad que echaba de menos un poco el dónde estaba yo ahí, ¿no? Y me he dado cuenta que cuando conectamos esas dos miradas, ¿no?, esa mirada de quizá aprendizaje académico o aprendizaje, digamos, intelectual, ¿no?, de la fuente que consideremos cada uno, y todo que viene del conocimiento en primera persona, emerge algo que quizá podríamos llamar una mirada sabia. Y cuando digo mirada sabia me refiero a qué es aquello que es beneficioso en mi vida, por ejemplo, ¿no?, a un nivel personal, ¿no? Y quizá, por supuesto, esta mirada se puede ampliar, ¿no?, y esta sabiduría puede ser grupal o social, ¿no? Y podemos quizá enfocarnos en qué es lo beneficioso para este grupo o para esta sociedad, ¿no? Y bajo mi punto de vista, para ahí es fundamental esa conexión, ¿no? No quedarnos solamente en los datos son esenciales, ¿no? Y yo creo que sí que nos dan un conocimiento fundamental, pero fíjate cómo también lo podemos unir a otros elementos, quizá internos, quizá inefables, en el sentido de que no los podemos nombrar, y, y eso da lugar a una riqueza muy grande, una riqueza desde la que construimos una mirada nueva. Quizá también en ese aprendizaje pues está esa reflexión sobre algunos elementos que quizá tomamos contacto con ellos a través de los libros o de otras fuentes, ¿no? El hecho de escribir sobre esos temas, ¿no?, que de pronto nos tocan, van a permitir que hagamos ese conocimiento nuestro, que profundicemos en él, que lo observemos con una mirada crítica, ¿no?, crítica en el sentido de profundizar en esa idea, de mirarla desde distintas perspectivas y, por tanto, hacerla nuestra, ¿no? Entonces, yo creo que es una herramienta de aprendizaje también fundamental y de conectar todo eso que sabíamos pasado con todo eso que se ofrece como algo nuevo. También me parece fundamental el fortalecer, digamos, la capacidad de tomar la experiencia en primera persona como una fuente de aprendizaje, ¿no? Y al mismo tiempo, ¿no?, bajo mi punto de vista, y quizá también por ese bagaje en la divulgación que tengo, sí que es importante, ¿no?, el discernir, ¿no?, aquello de lo que sé, ¿no?, que puede ser mi experiencia, mi propia vida, ¿no?, y
y aquello de lo que no sé, ¿no? Y en este caso me refiero, por ejemplo, con esta etapa, ¿no?, que tenemos ahora de la pandemia, pues no todos somos epidemiólogos, ¿no? Y está bien reconocer que no es nuestro campo, ¿no?, de especialización, ¿no? Pero a la vez, qué bonito poder profundizar en todo eso que vivimos en el día a día, ¿no? En el simple hecho de ir a comprar o en el simple hecho de no poder quizá abrazar a nuestros mayores o no sentirnos abrazados, ¿no? Pues de pronto eso es algo que nos puede contar muchas cosas, ¿no? Y ese diálogo dentro-fuera, ¿no?, que también nos da la escritura como práctica. Pero bueno, no quiero enrollarme mucho, quiero centrarme en la práctica, que creo que es lo que todos tenemos ganas, así que vamos a ir a ello. Voy a mirar un momentito el chat para ver si hay algún mensaje. Dicen, a ver, si puedo subir. No se escucha, bueno, será antes, sí. ¿Hay alguna evidencia que explique de qué manera la escritura como indagación puede servir para conectar consciente con inconsciente? Alicia, ay, Alicia, gracias por la pregunta. Yo no conozco esa evidencia y te hablo más bien desde la experiencia, ¿vale? Te hablo más bien desde la experiencia y además no hablo de inconsciente en un sentido psicoanalítico, sino más bien de de todo ese conocimiento que adquirimos, digamos, de manera implícita, como el hecho de hacerlo explícito a través de la palabra nos sirve para ser más conscientes de ello. No sé si me explico. ¿Sí? Bueno, me hacéis más preguntas, pero perdonad, no sé muy bien si nos va a dar tiempo a tocar todo. Voy a pasar un poco por elementos, hacemos la práctica y luego si hay tiempo vamos a las preguntas, ¿de acuerdo? Gracias. Continuamos y así nos sumergimos en la práctica. Elementos. Pues vamos a empezar con la confianza, ¿no? Y la confianza es la capacidad de crear un lugar seguro desde el que poder conectar con esa voz interna que ya sabe, ¿no?, que ya sabe en cuanto a lo que es nuestra experiencia, ¿no? Es decir, si escribimos desde la voz del crítico interno que está ahí, bueno, digamos que de alguna manera podríamos decir que ese crítico interno está relacionado con esa actividad del cerebro que a veces nos está diciendo, bueno, pues avisando de posibles problemas, de cosas que pueden ir mal, ¿no? Y por supuesto que esa voz puede ser útil a veces, ¿no? Pero también podemos conectar con esa voz que simplemente permite que el flujo de pensamiento avance, ¿no? Y desde ahí ir creando. Natalie Wolver decía esta frase, ¿no? Decía, en el fondo estamos tratando de decirle a esa voz interna, todo está bien, puedes salir de ahí. Y esto es una práctica, es decir, no basta con hacerlo una sola vez, sino que más bien es importante ir creando ese espacio seguro. Puede ser a través de la práctica de escritura, por ejemplo, a través del diario de agradecimiento, que muchos conoceréis, ¿no? Simplemente cada día escribir una lista de cosas que agradezco, ¿no? Pueden ser cosas, digamos, que agradezca de forma genuina, ¿no?, y que están presentes en mi vida normalmente, o pueden ser quizá esas cosas pequeñas que al final son las que son la vida, ¿no? Y agradezco que esta mañana ha venido mi hijo y me ha dado un beso, ¿no? O agradezco que hoy hace un día maravilloso, ¿no?, y lo puedo disfrutar. Entonces, os recomiendo fuertemente hacer ese diario de agradecimiento si no lo hacéis, ¿vale? Y bueno, pues yo quería proponeros otra práctica ahora que va en esta línea de crear un lugar seguro. Así que imagino que tenéis papel y boli a mano. Y esta es la pregunta. Os voy a dar 5 minutos, ¿os parece? Y la pregunta es esta. Háblame de eso que has hecho bien y de aquello que aprecias en tu vida. ¿De acuerdo? Vamos a ello. Voy a poner un cronómetro.
A ver. Empezamos. Voy a cambiar estos cascos, que creo que ha habido un problemilla. Háblame de eso que aprecias, de eso que has hecho bien. Quedan 2 minutos. Si has tocado una pregunta, quizá quieres tocar la otra ahora. No pares de escribir, no corrijas. Simplemente deja la mano en movimiento y permite que el proceso de escritura se dé por sí mismo.
Bueno, voy a dejar de compartir un momentito. Quizá queréis compartir en el chat algo que os haya surgido, que no os importe compartir con los demás, cuidando esa parte íntima que a lo mejor queremos dejarnos con nosotros, pero quizá hay algo que os haya surgido que os apetezca compartir con el grupo. ¿Alguien le apetece decir algo? ¿Qué has hecho bien? ¿Qué aprecias en la vida? O quizá otra cosa que haya surgido, porque algo que sucede a veces en la práctica de escritura es que comenzamos con una pregunta y digamos que la mente va hacia otro sitio y podemos elegir si seguimos ese camino, podemos seguir a la mente o podemos también volvernos a enfocar en la pregunta. A veces nos da como cosita, ¿no? Hablar de lo que hacemos bien, ¿no? Es importante, todos hacemos bien cosas. Y Amparo dice, me he dado cuenta de que cuando hablo lo hago bien. La interrelación, elegir mi profesión como consultora psicológica, la libertad conquistada. Me enfoco más en el proceso. Hay quien dice que la exigencia parece, la crítica. Bueno, la exigencia y la crítica hay que conocerla también. No pasa nada porque te has dado cuenta y eso ya es un paso. Eso ya es un paso. Empezamos a conocerla también. Confiar en mí para arriesgarme a emprender la transformación, estar abierta a los cambios, a las propuestas de la vida, amar lo profundo de mi ser, lamerme las heridas, amo mi sonrisa. Qué bonito. Me ha sentado bien este ratito de escritura. Me dicen, bueno, estamos todavía ahí. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias por compartir. Pues avanzamos, ¿os parece? Este es uno de los factores que os propongo, ¿vale? Para trabajar en la escritura como indagación, ¿no? Ese silencio, ese movimiento en el sentido de tener energía, ¿no? Escribimos de una forma como con más fuerza desde ahí, cuando tenemos energía en el cuerpo. Puede ser también a través de un paseo. Todos los escritores hacían eso, ¿no? Irse a pasear y entonces la cabeza rápidamente empezaba a formular pensamientos, ¿no? La idea es encontrar un equilibrio, ¿no? Y esta confianza, ¿no? Una confianza que podemos construir, no a través de falsedades, sino más bien viendo todo lo que hay en nosotros, ¿no? Por un lado, por supuesto, hay cosas que tenemos que mejorar, pero eso ya lo sabemos, eso ya lo sabemos. Vamos a enfocarnos también en lo que hacemos bien, darnos cuenta de que está todo ahí. Pues os parece, continuamos y vamos al siguiente factor que os propongo. Comparto pantalla de nuevo. Y nos vamos ahora a ver, ¿dónde estaba yo? Vale, sí, estamos aquí. Voy a minimizar el chat. Y vamos al siguiente factor que os propongo, que es la presencia, ¿no? El simple hecho de estar presentes. Fijaos una cosa, todo está cambiando continuamente, ¿no? A veces nos vemos sumergidos en la rutina, ¿no? Y podemos tener una sensación como de día de la marmota, ¿no? Pero la realidad es que el entorno está cambiando de manera continua. Y cuando hablo de entorno me refiero también a, si me permitís el juego de palabras, al entorno interno, ¿no? Es decir, todo lo que está fuera está cambiando, todo lo que está dentro está cambiando, ¿no? Con lo cual a veces si nos notamos como sumergidos en la rutina, quizá nos falta atención, ¿no? ¿Qué es lo que te propongo? Si tú simplemente estás muy atento a eso que está surgiendo a cada momento, la creatividad surge por sí sola. ¿Por qué? Porque si tenemos en cuenta que la escritura, al fin y al cabo, es un reflejo del pensamiento, pues digamos que el pensamiento surge de esa interacción entre lo externo y lo interno, ¿no? Rilke lo decía de una forma muy, muy bonita, ¿no? Decía este pequeño texto, ¿no? Dice, si se atiene en cartas a un joven poeta, ¿no? Si se atiene la naturaleza a lo que hay de sencillo en ella, a lo pequeño que apenas se ve y que tan improvisadamente puede llegar a ser grande, inmenso, si siente este cariño hacia las cosas ínfimas y con toda sencillez, como quien presta un servicio, trata de ganar la confianza de lo que parece pobre, entonces todo se tornará más fácil, más armonioso, de algún modo más avenible.
Así que lo que te propongo es ahora entrenar tu capacidad de escribir desde la presencia. Y esto a través de una pregunta que es sencilla, ¿no? Simplemente algo tan sencillo como ¿dónde estás ahora? Y es una pregunta deliberadamente ambigua. Puede ser ¿dónde estás ahora físicamente o dónde estás ahora vitalmente? O quizá eh, otra interpretación, ¿no?, que te venga a ti. Así que si te parece, vamos a dedicarle 5 minutos a escribir sobre ello. Y empezamos. ¿Dónde estás ahora? Es la pregunta. Puedes escribir de manera fluida y al mismo tiempo no ha de ser acelerada. Puede ser una escritura cuidadosa, amable, en la que en el simple movimiento ya estés cultivando esa capacidad de ser amable contigo mismo. ¿Dónde estás ahora?
Estamos terminando. Ha terminado ese tiempo. Vamos poquito a poco soltando el boli. Y quizá queréis compartir una palabra o dos de aquello que os haya surgido, si os apetece. Yo, si queréis, puedo compartir una palabra. A veces uno empieza con estas preguntas, ¿no?, que llaman disparadores, y comienza uno con un disparador y la mente va a otro sitio y no pasa nada. Eso es parte de la práctica, ¿no? A mí, por ejemplo, me ha llevado un poco a lo importante, ¿no?, de potenciar la voz de otras personas para potenciar también mi voz y crear cambios, ¿no?, que vayan, pues, hacia un lugar positivo, ¿no? Para mí eso es algo que es importante, ¿no? Y es lo que me ha surgido. Voy a ver el chat. A ver, dice: increíble, siempre me cuesta escribir y no he parado. Calma la mente, aprendiendo a querer la vida como es. Escucho los pájaros, qué maravilla. Reinicio, nueva etapa, proceso de transformación. He hecho un recorrido con las golondrinas, descubrimiento. Bueno, qué maravilla. La libertad del encierro, es muy bueno. Encuentro con mi niño interno, pasado. Qué pregunta tan difícil. Bueno, aquí autoencuentro. Bueno, han salido muchísimas cosas. Muchísimas gracias por compartir. Voy a ir al siguiente paso porque tenemos poquito tiempo y para poder ver todos, sin irme de tiempo, si fuera posible. Eso es mi gran reto, ¿eh? Siempre yo con los tiempos me cuesta. A ver, esperad que comparto pantalla otra vez. Compartir pantalla. Pues aquí está el siguiente factor, ¿no?, que os propongo para profundizar en la escritura como aprendizaje, ¿no? Por otro lado estaría la fricción, ¿no? Es decir, hemos creado un lugar seguro, ¿no? Hemos estado presentes con lo que hay, hemos visto todo lo bueno que hay en nosotros. Y bueno, pues luego hay una fricción, ¿no? Está esa grieta, ese lugar por donde entra la luz, ¿no?, que decía Leonard Cohen, ¿no? O en palabras de Rumi, ¿no?, decían: no gires tu cabeza, sigue mirando el lugar vendado, porque ese es el lugar por donde la luz entra en ti, ¿no? Y yo creo que es importante mirar a la grieta, porque en la grieta es donde subyace el aprendizaje. Entonces, es un lugar al que a todos nos cuesta mirar, ¿no? Pero fijaos que si creamos previamente un espacio de calma y un espacio de seguridad, podemos asomarnos a ese lugar desde una barandilla, ¿no?, desde un lugar donde nos sentimos seguros. Entonces te invito ahora a observar esa fricción, ¿no?, de una manera, espero que suave y amable, ¿no? Así que esta sería la pregunta que te propongo. Háblame sobre ese tema que te obsesiona, sobre eso que te parece que no está cerrado, ¿no? Ese tema que a veces vuelve a la cabeza de vez en cuando. Y vamos a dedicar unos momentos, quizá vamos a, no sé si reducir un poquito el tiempo porque estamos pasándonos un poquito. Vamos a dedicar 3 minutos a ese tema, ¿vale? No, no quiero, a ver, 3 minutitos para no pasarme mucho de tiempo. Empezamos. Perdonad. 3 minutos. Háblame sobre ese tema que te obsesiona. Escoge uno. Quizás vienen varios a la cabeza. Escoge uno de ellos.
Quedan 10 segundos, vamos terminando. Vamos dejando el boli. Voy a dejar de compartir y ver si queréis compartir algo acerca de eso que ha surgido, sobre ese tema que os obsesiona. Quizá hay alguna parte que queráis dejar para vuestra intimidad o quizá hay algo que pensáis que nos puede pasar a todos en realidad. Cuesta mirar hacia la grieta, la herida. Así es, Susan, es cierto que cuesta, ¿no? Pero quizá de ahí podemos aprender, ¿no? Y quizá por eso es interesante que vayamos a nuestro ritmo. No hace falta, si para nosotros es difícil, podemos darnos una pausa, darnos un espacio y encontrar el momento adecuado, quizá. Todo eso que podría hacer y no hago, bueno, eso yo creo que tenemos muchos, ¿no? Ese anhelo de querer hacer muchas cosas, ¿no? Es quizá para algo de esta época. A ver, me perturba el miedo a dar un paso importante en mi vida. Aceptar las pérdidas, romper resistencias, todo eso lo hemos sentido todos, ¿no? Cuando pierdo la confianza en mi propio valor, ¿no? Si os fijáis, son todo elementos que hemos vivido todo el mundo, ¿no? Y todos estamos ahí, no ser suficiente, ¿no? Quizá el sentirnos acompañados, ¿no? En todas estas sensaciones que a veces tenemos, ¿no? Querer ser perfecta, eso nos ha pasado a tantos, ¿no? Continuamente. Pero fijaos que lo podemos observar, ¿no? Y dar espacio a esas sensaciones, simplemente notar que están ahí y que también hay mucho más dentro de nosotros. Y si queréis vamos a ir a la última práctica en la que precisamente vamos a indagar sobre apoyos, sobre recursos en los que podemos encontrar dentro de nosotros. Así que para tenerme un poquito más al tiempo voy a dejar de ver vuestros mensajes, aunque me encanta verlos. Muchísimas gracias de verdad por compartirlos. Y voy a compartir pantalla de nuevo para entrar en ese último ejercicio que os invito a compartir y a llevar a cabo. Este sería, digamos, un último elemento, ¿no? que podemos tener en cuenta cuando llevemos a cabo estos ejercicios de escritura como indagación, como exploración, como forma de aprendizaje, ¿no? Y sería ese hecho de tener presente el buscar recursos dentro de nosotros, ¿no? Ver qué es lo que nos puede apoyar, ver qué es lo que ya tenemos que nos va a ayudar a avanzar en el camino, ¿no? Y en ese sentido me gusta esa frase, ¿no? De Herman Melville que dice, no estaba en ningún mapa, los verdaderos lugares nunca están, ¿no? Porque muchas veces lo que necesitamos es conocer el territorio, ¿no? Y conocer el territorio en toda su amplitud. Así que, como decíais muchas, ¿no? Mirar a la grieta es difícil, ¿no? Pero hay siempre elementos que tenemos con nosotros y que nos pueden ayudar y que está bien acudir de cuando en cuando y explorar cuáles son nuestros recursos internos o externos. Así que te propongo esta última práctica, ¿no? En la que la pregunta es, ¿qué es lo que te ayuda? ¿Qué es lo que te ayuda? Puedes explorar esos recursos internos o externos, esos recursos conocidos o desconocidos. Vamos a estar, bueno, es que nos salimos de tiempo, vamos a estar 3 minutos. Es que yo lo del tiempo me cuesta. Así que empezamos, 3 minutitos. ¿Qué es lo que te ayuda? Puede ser algo que tengas muy claro o algo que de pronto surja y que no estaba en tu mapa de recursos. Solo permite que la mano discurra por el papel. Siente su contacto y avanza desde ahí.
Nos queda un minuto. Quizá quieres hacer como un listado de ideas que te vayan surgiendo para luego profundizar en ellas. Puedes que te salga algo absurdo, no pasa nada, está bien. Estamos en fase divergente completamente. Quedan 10 segundos en ese tiempo que nos hemos dado. Ha terminado ese tiempo. Voy a dejar de compartir. Poquito a poco soltando el boli y quizá queréis compartir algo de eso que ha surgido. Dice, me ayuda la escritura, la consciencia, los mapas mentales, tomar decisiones, actuar con valentía. La meditación, el yoga, estos talleres maravillosos, muchas gracias. A ir más despacio, el sentido del humor, sentirme amada, estar en mí y actuar desde ahí. La meditación, indagando en mi deseo, purificar, el silencio, darme cariño, ser generosa, aceptar lo que es, observar la impermanencia, volver a mí. Me ayudan mis ganas y mi valentía, sentirme independiente, estar presente, la comunión con los otros y con el otro. El refugio de mi infancia, ir a la raíz, acoger, dejar ir. Observar la naturaleza, volver a lo esencial. Las tostadas he leído en un nuevo tiempo leerlo bien. La intuición, ser apasionada, la fortaleza, ver a gente con ganas de ayudar. Mis pasiones, la sonrisa de Laia Noguera, ayudar y aceptar ayuda, la confianza en la vida, el espacio del viento dentro y fuera de mí. Bueno, qué maravilla, qué maravilla. Muchísimas gracias a todos. Confiar. Bueno, os agradezco muchísimo todo eso que estáis compartiendo. Es una maravilla para mí poder estar con vosotros y que podamos co-construir, ¿no? Todos estos recursos, ¿no? Agradecer, dice Marta, observar mi cuerpo. Muchísimas gracias, Laura. Bueno, pues estamos acabando, nos hemos ido un poquito de tiempo. La verdad que me hubiera encantado haber tenido un tiempo para preguntas, pero estoy cultivando el hábito de ceñirme al tiempo, que ya os digo que es uno de mis retos. Así que lo voy a dejar, yo creo, aquí. Comentaros que en breve va a haber como una especie de curso gratuito en la plataforma de Niracara, ¿no? En niracara.org. Estamos planteándonos hacer algo así sobre escritura contemplativa, ¿no? O escritura como práctica. Si estáis interesados, pues estad atentos. Os agradezco muchísimo este espacio. Si tenéis alguna pregunta, os dejo mi correo, es lorena@niracara.org. Si queréis darme algún feedback, os lo agradezco también. Para mí esto es algo que estoy compartiendo de corazón y bueno, me gusta saber también cómo resulta para vosotros. Así que pues tanto preguntas como comentarios son muy, muy bienvenidos. Y nada, pues yo creo que esto ha sido por hoy. Muchísimas gracias a todos, de verdad, de corazón. He disfrutado muchísimo este encuentro y espero que vosotros también. Muchas gracias a todos. No sé, Lola, si podemos quizá desmutear a todo el mundo un momentito para oír ahí esa voz grupal tan bonita. Hombre, estaba tan rayado. Eso yo de pronto... Muchas gracias, Lorena. Un placer. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Veros y un placer compartir Ahí, para en otra. dejar la puerta. Que seas tú también muy feliz. Enhorabuena. Grandes. Regalo. Se hizo muy corto todo. Regalo. Muchísimas gracias a todos. He disfrutado mucho, muchísimo. Gracias. ¿Qué tal, modo? Abrazos grandes. Magnífico, magnífico. Muchísimas gracias. Y yo coger más seguridad con la casa, porque antes... Estoy en un curso. Ya está terminando. Cuando decías cómo iba por el
Muchas gracias, Lorena. Maravilloso, se hizo muy cortito el tiempo para todo esto, pero ha sido grandioso. Muchas gracias. Gracias a todos, ya vamos a cerrar. Buenas tardes. Muchas gracias. Muchísimas gracias.